Pueblo que sufre y trabaja, tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Tu gente es mi gente. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a los compañeros en la mesa. Buenos días a Joe y buenos días a todos los radioescuchas. El compañero Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y el comoderador Abigail Rivera. Buenos días, Abigail. Buenos días a todos los que nos escuchan. Abigail, ¿cuál es tu segundo apellido? Porque yo siempre Rivera digo Rodríguez. Rivera Rodríguez, cristiano, ¿cómo se me puede olvidar? Los dos apellidos más comunes de todo Puerto Rico. Pero bueno, en la vida todo es ir, como decía don Juan Antonio Correter. Y hablando de don Juan Antonio Correter y la poesía, hoy que escuchaba nuestra música inicial, la canción de Dani Rivera, tiene versos que son extraordinariamente bonitos. Tu celda es mi playa, en donde estoy dispuesto a tratar de luchar por lo que es la soberanía para Puerto Rico. Y al igual que esa canción que nos trae y nos recuerda qué cosas debemos nosotros tratar de pensar por el beneficio colectivo, eso es el objetivo de nuestro programa, educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Y ese ejercicio de lucha y de educación tiene muchos componentes. Quizás logramos en el día de hoy mencionar algunos de ellos, llamando su atención de que ciertamente es tarea de todos nosotros. Y empecemos con aquellos que estamos convencidos de que esa tarea es necesaria y luego vamos convenciendo a gente adicional. Tenemos varios anuncios. El primero de ellos sobre lo que es nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección usted nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros en programas subsiguientes prestamos atención a sus comentarios. El segundo detalle tiene que ver con el homenaje que ha organizado el grupo del área noroeste del Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico en Isabela,
mañana domingo 12 de abril del 2026, empezando con una misa a las 9 de la mañana en la parroquia San Antonio de Padua en Isabela, y luego desde las 10 y tanto de la mañana en el cementerio de Isabela. Estas dos actividades son en honor al patriota Juan Juarbe y Juarbe. Así que en Isabela, mañana 12 de abril, desde las 9 de la mañana en la parroquia San Antonio de Padua, y más luego en el cementerio de Isabela hay un homenaje al patriota Juarbe y Juarbe. Sí, solo para comentar, para los que no estén al tanto, este fue un miembro destacado del Partido Nacionalista, que también fue un atleta destacado, abanderado de la primera delegación de atletas puertorriqueños que participara en Olimpiadas Internacionales, y durante décadas fungió entonces como diplomático representando a Puerto Rico y a Cuba en las Naciones Unidas. Incluso tuvo una temporada en México en que se hizo amigo del Che y de Fidel, que es un personaje importante en nuestra historia, pero que ha sido, como tantos otros, olvidado por los que supuestamente enseñan en las escuelas y universidades de este país, y estos son de las medidas que se están tomando por diferentes grupos, incluyendo Diálogo Soberanista, para revivir la memoria de nuestros patriotas. Con un siguiente anuncio, esto como te explicó Carlos, pues mañana en la parroquia San Antonio de Padua a las 9 de la mañana comienzan estas actividades, pero ya desde este pasado miércoles hay otra conmemoración de gran importancia, que es sobre el padre de la patria, Ramón Emeterio Betance, que cumpliría 199 años de nacido este pasado 8 de abril. Así que el próximo año van a ser 200 años del nacimiento de Ramón Emeterio Betance, y desde hace 45 años se está celebrando la jornada Betances en la Plaza de Cabo Rojo en recordación y conmemoración de este insigne personaje de nuestra historia. El miércoles pasado tuvimos la ceremonia tradicional de llevar ofrendas florales al monumento en que están sus restos en el centro de la Plaza de Cabo Rojo, que lleva su nombre. Y desde ayer pues comenzó entonces las actividades de la jornada Betance, que continúan hasta esta noche. Esta vez está dedicado a Roy Brown, y esta noche pues culmina toda la secuencia de eventos artísticos con la presentación de Roy Brown. ¿Se va a cantar el himno? Se ha estado cantando el himno, y es el himno correcto, ¿cuál, el himno de Puerto Rico, no el de la colonia. Oye, es importante señalar que en estas actividades de la jornada Betances, durante todo el día de hoy hay una participación de personas con actividades para niños, sí, para jóvenes y para sus familias. Así que ya sean actividades de dibujo, de presentación de libros u otras actividades, tienen allí para propósitos de educación y formación de los niños, pues bueno, en lo que es la niñez y la juventud. Así que eso es una iniciativa extraordinariamente bella. De hecho, anoche, en la ceremonia de apertura de la jornada, se cantó la borinqueña, que le dicen la revolucionaria, porque es la borinqueña. La otra fue una adaptación que hicieron entonces para la colonia, pero nuestro himno, la borinqueña, fue cantado por una niña de unos 12 años. Así que es una actividad muy apropiada para... A mí me gusta esa parte que dice, cuando en sus playas llegó Colón, sí, exclamo claro, lleno de admiración. Sí, ay, Virgen. Sí, pero a saber qué playa, porque no hay Pavón constancia de que está llorando, haya llegado. no, Pavón está confundido. No hay constancia de que Colón nunca se bajara a pisar una playa en Puerto Rico. Pero bueno.
Yo no sé ni cómo responder a algunas de estas cosas. Bueno, Estaba llorando. Aquí nuestro No, yo no- participante. Yo me presento, también. yo soy José Alameda. Ya Sí, llegué, José llegué. Israel Alameda. Buenos días, Bueno, José Israel. Saludos, saludos. Y hay otro anuncio también de que esta tarde, hace tiempo que no hemos estado anunciando, eso fallo de nosotros, que el Movimiento Diálogo Soberanista tiene también otro programa por Radio Isla, a nivel de que se genera en San Juan, ¿A qué hora? de 1:30 a 2 de la tarde, todos los sábados. Por Radio Isla. Radio Ajá. Isla. ¿Y aquí se escucha por qué FM estación? FM 93.1 o Radio Café, que es AM 1580. Hay otra repetidora, no recuerdo. Y pero entonces, ¿cuál es la importancia del programa del día de hoy? hoy en particular, los dos invitados para discutir los impactos en nuestra economía, en nuestro sistema energético de esta guerra de Irán, los invitados en ese programa van a ser un señor José Israel Alameda y un... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé, ¿Tú lo pero conoces? va acompañado por otro que suele estar por aquí también, aunque hoy no haya podido llegar, que es un doctor Agustín Irizarry. Así que ellos son los que van a estar siendo entrevistados esta tarde de 1:30 a 2 de la tarde. Y es importante porque, pues bueno, al igual que nosotros hemos traído ese mensaje aquí durante bastante tiempo, el mensaje de ellos es sobre el impacto del sistema de electrificación y estas privatizaciones que se han tratado de hacer o que se han hecho, y eso tiene un impacto no tan solo sobre el servicio eléctrico, sino también sobre la economía de la isla. Y nos Ahora bien, pone más débiles, más frágil nuestra situación frente a situaciones como la de Irán, la guerra que hay en Irán, que se va a estar mencionando también ese impacto. Quisiéramos entonces ir a los temas que tenemos para la mañana de hoy. Número uno, sobre esta discusión que hemos llevado sobre las características de una democracia. Y el segundo tema está ligado también y es sobre estas propuestas legislativas sobre permisología en Puerto Rico. Pero si logramos empezar con el primero, es posible que logremos llegar al segundo con un poquito de paciencia y de trabajo. Así que, Juan Carlos, tú eres la persona indicada para porque has estudiado este detalle de cuáles son las características de una democracia. Bueno, en total, digamos 14, ¿verdad? Y ya estábamos discutiendo la número 11. Comenzamos, pero no terminamos de discutirla, que es algo de lo cual todo el mundo piensa, que son las elecciones que sean libres y justas. Y entre lo que se menciona de estas elecciones, además de que todos los votos deben contar, también debe ser cierto que no deben aparecer votos fantasmas, como aparece tanto aquí en Puerto Rico. Aquí. Y otra cosa bien importante es que, y de esto no hablamos anteriormente, que es necesario que la gente reciba información veraz y precisa antes de votar, para que puedan tomar una decisión de forma responsable. Así que las elecciones tienen que ser justas. No has mencionado mucho en qué sentido esto sería justo, pero también dentro de esa justicia está el asunto de que sean luego de un proceso de información veraz. Claro y preciso, de tal manera que la gente sepa por qué es lo que está votando realmente y que sepa que, es decir, no estar votando por imágenes, no estar votando por mentiras, no estar votando por miedos infundados, ¿verdad? Desafortunadamente, en nombre, ¿verdad? Aquí hay una libertad de expresión y es necesario que sea así, pero es utilizado por los partidos para darte anuncios que por un lado pintan, sí, engañoso, pero que por un lado pintan a la oposición, ¿verdad? En anuncios en blanco y negro, con una música tenebrosa y las caras bien preocupantes y feas y que parecen maleantes, y por otro lado te presentan a los candidatos favorecidos con una musiquita bien chévere y unas escenas bien iluminadas y colores vivos y la persona abrazando viejitos y jugando con sus niñitos y sus bebecitos. Pues eso
eso no Es te mercadeo, no eso te es da mercadeo la falacioso. Eso es mercadeo, no te da la información que tú necesitas para hacer una decisión responsable sobre quién mejor puede gobernar a Puerto Rico, ¿no? A tenor Ahí. con lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa. Ajá. Recuerdo que en las Islas Vírgenes se hizo un plebiscito. Lo bueno de las Islas Vírgenes, de plebiscito, estadidad, independencia, ese tipo de... ellos no permitieron ningún partido en el plebiscito. Había una junta que informaba cuáles eran las diferentes características de la estadidad, de la independencia, de la libre asociación, bla, 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 las alternativas que fueran. Eso no era controlado por los partidos. Pasa eso a Puerto Rico, a ver cómo fue el plebiscito aquí, que era a través de mentiras, que si te quitan los cupones, viene el ejército de Maduro y te coge, todo ese tipo de estupideces y mentiras, ¿ves? Sí. De hecho, uno se pone a buscar dónde está esa información veraz y precisa que uno pueda... Y es bien difícil encontrarla. O sea, tú no vas a encontrarlo en programas de televisión, ni siquiera en los debates. Donde mejor se encuentra, y tampoco es perfecto, es en los programas de gobierno. Sí, porque de los son distintos promesas, partidos. porque siguen siendo promesas Siguen que no siendo necesariamente van a cumplir. Exactamente. Y ahí por lo menos, uno tiene una idea de por dónde va el partido. Pero también tenemos el problema de que esos programas de gobierno a veces no aparecen hasta una semana antes de las elecciones. Eso fue el caso de las elecciones pasadas, en donde los programas de los dos partidos de mayor número de votantes no aparecieron sino hasta 2 semanas antes de llegar las Tú estás elecciones. hablando del bipartidismo, del llamado bipartidismo. Del llamado Sí, del bipartidismo. Partido Popular y el PNP, porque el otro que fue el segundo que sacó más votos ya había producido y había publicado su programa. De hecho, mucho sí, el antes. Partido Independentista lo había publicado desde junio de ese año electoral. El Partido Popular la publicó 2 semanas antes de las elecciones y el PNP publicó el plan de trabajo 1 semana antes de las elecciones. Y en otras ocasiones, cuando tú vas a buscar ese programa de gobierno, muchas veces es bien difícil encontrarlo. Tú pones el programa, ¿verdad? Pones en el search box. Vas ¿verdad? al portal del partido y no lo consigues. Y lo más difícil bien es difícil. encontrar qué cumplieron de lo que prometieron, porque es parte del paquete de mercadeo. O sea, el mercadeo incluye muchas promesas, como cuando mandas a buscar algunas cosas por correo y parecía bien bonito cuando en el catálogo, pero lo que te llega no se parece nada a lo que tú ordenaste, Déjate pero de te salió cosas, igual cuando de vas a caro. comer a un lugar aquí, las fotos que están allí en la pared de lo que tú estás ordenando no se parece a lo que te ponen en el plato. Esa es la realidad. El pero mercadeo es no más interesante. En el caso de los partidos que han estado gobernando, no, es mucho más grande la diferencia. Pero a mí me interesa mucho ese argumento que tú tienes allí sobre que las elecciones sean justas. ¿Qué tú significas o qué se significa con ese detalle de la justicia? Antes de pasar a la justicia de las elecciones, yo creo que es importante también proponer, ¿verdad? Y es muy difícil. Tú no puedes impedir que utilicen el mercadeo, las técnicas de mercadeo en sus campañas políticas, ¿verdad? Eso siempre va a estar ahí. Pero me parece que es necesario que se haga más disponible al electorado esta información precisa y veraz. Por lo menos lo más precisa y veraz que sea. A mí me parece, mira, el pueblo de Puerto Rico todavía tiene una emisora pública, WIPR. Pues mira, debía hacerse, me parece a mí, que vamos, que las últimas 4 semanas de la campaña, 4 semanas antes de las elecciones, o 5 o 6 o la que sean, que se le dé a cada partido media hora, pero que sea requisito que en esa media hora de lo que va a hablar es de su programa de gobierno. ¿Ves? Y que de tal manera que todo el mundo tenga una oportunidad de ver a esta persona, pero hablar del programa de gobierno, no estar hablando de lo malo que son los otros y por qué aquello no sirve, no. ¿Qué es lo que tú vas a proponer? Mira, otra propuesta sería crear un comité de expertos independientes, un comité, lo que llaman de sabios, de manera tal que coja ese comité, yo creo que está por ahí, y analice todas las propuestas en su justa perspectiva. Mira, aquí el X partido propone una reforma contributiva que le va a tumbar el cuello a todo el mundo. Pero vamos a analizar esto. Y tú buscas expertos para que hablen sobre eso. Sería difícil o fácil, no sé, de manera tal que tú puedas blanquear, o mejor dicho,
a limar toda esa... Depurar. Depurar, esa es la palabra. Depurar todas esas propuestas. De manera tal que le llegue al cliente, al consumidor, al votante, la verdadera verdad, vamos a decir, aunque sea tautológico. Los pormenores que son específicamente tratados en esas propuestas y no las invenciones en la cabeza de alguien que está tratando de hacer la propuesta más atractiva. Porque no necesariamente veraz. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico está suficientemente educado para recibir la verdadera información y no recibir propaganda. Y lo que hay que señalarle, todos los partidos, la mayoría, especialmente los dos principales, son propaganda. O sea, tú estás pensando que podría ser un comité donde haya distintos miembros de las distintas profesiones, de los colegios de economistas, colegios de ingenieros, colegios de médicos y cirujanos, que entre todos ellos pues discutieran. Pero es necesario que ese programa de gobierno haya estado disponible por un tiempo que ellos pudieran estudiarlo y entonces presentarlo. No puede ser que estén apareciendo 1 o 2 semanas antes de las elecciones. En la visión de país soberano que tiene el Movimiento Diálogo Soberanista, se propone en específico, aunque es una propuesta, ¿verdad? La idea es que se discutan todas estas cosas en una asamblea nacional, que sea un tribunal electoral, que es lo que se utiliza en muchos países, que es como si fuera un cuarto poder que se encarga de asegurar que las elecciones sean lo más justas posible. Y por eso se le dice tribunal, porque tienen que adjudicar, y sea ese mismo organismo el que se encargue de estar distribuyendo la información, proveyendo los foros, o se usen otros mecanismos, pero que haya una entidad independiente de los partidos políticos que sea quien administra el proceso electoral. Aquí en nuestro sistema, como sabemos y sufrimos, el sistema electoral, la Comisión Estatal de Elecciones, es propiedad, literalmente, por la ley que ellos hicieron. Declararon al tribunal, a la Comisión Estatal de Elecciones, propiedad de el partido que saque más votos íntegros. Eso es parte de la injusticia de nuestro sistema electoral. Exacto. Entramos ahora en ese tema. En el tema de la injusticia, y cuando hay votos fantasmas, como tú decías ahorita, y aquí hay tantos muertos votando que hasta están cogiendo cupones, según vimos últimamente también esta semana. Pues entonces los votos de la gente real se diluyen entre el total de votos que incluye gente que no es real, que son votos de embuste y por lo tanto no es justo. Y tú tienes que en esos casos de fraude, ¿no? Sí. Que se han traído a lo largo de los años, más recientemente. No se estudian y no pasa nada. No pasa nada. Hay impunidad. Yo cualifico eso de que los muertos están cogiendo cupones los vivos. Sí. Se pasan por los muertos. Igual que son vivos los que están votando a nombre de los muertos. Exactamente. Muy vivos que son. Pero ninguno de ellos va a la cárcel. No, Además, ninguno es multado siquiera. Sí. No, es muy interesante el que para una primaria del partido de gobierno en el municipio de Guaynabo, donde dice Guaynabo City, no dice Guaynabo el municipio, en una primaria entre lo que era en ese momento el alcalde corrupto de Guaynabo, porque luego tuvo que renunciar y fue encontrado culpable de unos cuantos cargos en la corte, y otro alcalde, realmente un candidato a alcalde que en ese momento era representante a la Cámara de Representantes en Puerto Rico, quien luego también fue encontrado culpable, y de hecho ese está en cárcel. Pero ninguno fue encontrado culpable por asuntos electorales. No, por el asunto electoral, y es a lo que quiero ir. O sea, el alcalde convenció o les ordenó a que la Guardia Municipal se registraran como que eran residentes del municipio de Guaynabo. Y aparentemente como 20 de ellos vivían en la misma casa, porque tenían la misma dirección. La realidad es que ni el alcalde, ni el capitán de la Guardia Municipal, ni ninguno de los guardias fueron, a pesar de que no hay más duda, ellos firmaron un papel de solicitud como diciendo yo vivo en este lugar y voy a votar en estas primarias porque soy residente del municipio. En realidad, las cortes hicieron todo lo posible
para que ninguna de esas personas tuvieran que cumplir nada, ni tan siquiera una multa de una Coca-Cola por causa de ese fraude electoral. Así que yo levanto nuevamente la pregunta, ¿qué nosotros pretendemos con este asunto de que el sistema electoral sea justo? Justo para usted y para mí, que hacemos lo mejor que podemos cada día. Pero añádele los casos de Mayra López Mulero. Mayra López Mulero, ella también denunció una persona que había colado la información de ella cuando eso es ilegal. La publicó. ¿Qué le pasó? Pues dicen que la movieron de ahí y la movieron para otro lado, porque eso es lo que hacen aquí. Y la que era esposa de Hernández Colón No, también se quejó de exactamente la misma cosa, de que la información privada de ella, Y nada pasó. de alguna manera, fue filtrada a personal que no tenían nada que ver con el cuento electoral. De hecho, peor, la pusieron como que estaba endosando al candidato que se oponía al hijo de ella. Así que la realidad es que hay un mal manejo, por decirlo de una manera gentil, del partido de gobierno, y digo del partido de gobierno porque todas estas cosas han sido descubiertas bajo el actual partido de gobierno. Y sabe Dios cuántas cosas no han sido descubiertas todavía. Y cuántas cosas no han sido descubiertas. Hay elementos en donde una persona va a un hospicio de ancianos y ahora aprovecha los nombres de todas las personas en ese hospicio de ancianos y ahora los inscriben como que están votando a nombre de un partido en particular. Y de hecho ese partido siempre ha sido el partido de gobierno. Y entonces ahora hay una cantidad de votos que se emiten por personas que posiblemente están encamados, inhábiles ni tan siquiera para decir me gusta este café o no me gusta el café que me estoy tomando. Así que se están aprovechando, están cometiendo un fraude, están cometiendo un delito de fraudulento en la manera de emisión de los votos y sin embargo no hay unas responsabilidades adjudicadas al respecto de las personas que hicieron esto. Es más, hemos tenido representantes de la Cámara de Representantes que van a entregar las solicitudes de votación a un hospicio para ancianos, después se las llevan ya llenadas y demás para entregarlas en la Comisión Estatal de Elecciones y cuando se les reclama la ley específicamente que usted como representante aprobó, dice que usted no puede, ninguno de los candidatos puede intervenir en el proceso de inscripciones. Ahora este señor, que es también del Partido Nuevo Progresista, de nombre Jorge Navajo. El primo. No, ese no lo pongas de primo mío, por Dios, caray. La realidad entonces es que hay fraude en muchas formas. Ahora la pregunta sería, ¿qué podemos nosotros los puertorriqueños hacer? Porque esa fue la pregunta que nos planteamos al empezar esta discusión hace sábados atrás. ¿Qué podemos hacer nosotros puertorriqueños para lograr que nuestro sistema electoral, aún con todos los defectos que tiene la ley actual y aún con todos los defectos que tiene la ejecución, nosotros podamos hacer algo mejor, que prevengamos este asunto de la corrupción electoral? Yo creo que otra cosa que hay que hacer es reconocer la injusticia estructural que existe en el sistema eleccionario, que lo recibimos de los Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de que es el país supuestamente con la economía más grande del mundo, más fuerte, el país más rico del mundo, tú tienes montones de personas quebradas con el sistema de salud, montones de personas que están sin hogar, tienes una pobreza que es bien significativa. Y es que allí el sistema político y electoral está sesgado a favor del gran capital. Y lo mismo pasa aquí. Es decir, las leyes están ubicadas, están puestas de tal manera que el gran capital tiene una ventaja sobre el ciudadano común y corriente. Tienen un bipartidismo, igual que aquí. De allá nos copiamos el de aquí. Allá hay dos partidos que son las dos caras del gran capital.
Igual que aquí, dos partidos que son las dos caras de la clase política y económica que gobierna. De la colonia, que somos colonia porque así lo quiso el gran capital estadounidense. ¿Verdad? Exacto. El electorado estadounidense no votó a favor de que Puerto Rico fuera colonia de Estados Unidos. Aquí movieron, ¿verdad? Fuimos invadidos por las fuerzas militares de Estados Unidos con intereses de JP Morgan, de Rockefeller, y si usted busca la documentación, usted va a encontrar que había intereses económicos en adquirir a Puerto Rico. Y esa es la razón. En el Wall Street Journal ya se estaba diciendo antes de la guerra, hay que adquirir a Puerto Rico. Sí. Así que creo que hay que entrar en el siguiente punto porque que se nos va a tiene ir que el ver tiempo. con esto, porque el siguiente punto, que es el de las cortes libres, Corte, tiene que haber cortes libres de estas influencias políticas. Y quiero traerlo porque hemos estado hablando de todas estas barbaridades que ocurren en nuestro proceso electoral con completa impunidad, y es porque todo el sistema de justicia también está dominado políticamente por partidos políticos. Y lo que han estado haciendo durante décadas estos partidos corruptos en el poder ha sido legalizando la ilegalidad, legalizando hasta la inmoralidad. legalizando la corrupción. Y legalizando la corrupción. Y estamos viendo ahora un caso bien extremo, tras de que ya había una influencia político-partidista en el nombramiento de jueces y fiscales, porque tienen que ser confirmados por el Senado, nombrados por el gobernador o gobernadora y confirmados por el Senado. Pues ahora el gran presidente del Senado está tratando de impulsar que todo el montón de nombramientos de fiscales que vencen este año sean nombrados para términos de 16 años. O sea, 4 cuatrenios en que se aseguran que los fiscales respondan al que los nombró, que resulta ser Rivera Chats. Y bueno, y tenemos entonces que lo que está pasando es que tú tienes que los partidos principales en Puerto Rico, o vamos a decir el bipartidismo, está dominado por el gran capital. Y por lo tanto, que los jueces o el sistema judicial sea dominado por ese bipartidismo, pues redunda en que es dominado por el gran capital y no le importa, de hecho le conviene a estos partidos, muy especialmente al PNP, tengo que decirlo, que el gran capital domine el sistema judicial. Y tú tienes, hablando de Tomás Rivera Chats, una propuesta, un proyecto del Senado del 1096 propuesto por Tomás Rivera Chats, que entre otras cosas lo que hace es que crea una oficina dentro del sistema judicial para recibir donaciones. Donaciones. Es decir, que el gran capital, la gente que tiene mucho dinero, puede donarle al sistema judicial y a la misma gente que va a estar mirando los casos en donde ellos posiblemente sean demandados o demanden con el propósito de aplastar alguna oposición que tengan. Es una cosa, en cualquier esquina del universo, te dirían que si tú aceptas donaciones o dineros de este posible donante y ahora eres tú el que tienes que tomar una determinación que pudiere afectar negativamente al donante, pues en cualquier esquina del universo te dirían que tú que tienes que tomar la determinación, tienes un conflicto de intereses. Y la realidad entonces es que la propuesta del presidente del Senado, que incluye esa oficina para recibir donativos para actividades de la judicatura, está diciendo, no tan solo yo voy a no encontrar fallas en las acciones de la judicatura, aunque sean erróneamente tomadas, sino que además les voy a permitir el asunto de una corrupción
con antelación a los eventos y las decisiones que tengan que tomar. Es una manera de privatizar el sistema judicial. Está privatizando las acciones, las decisiones del sistema judicial. Ellos siguen cobrando a nombre del gobierno de Puerto Rico, que somos lo que nosotros pagamos, pero ahora está privatizando las determinaciones de ellos. Les está embajando el nombre a los jueces, digamos las cosas al derecho. Yo estoy seguro que hay muchos jueces que dicen, pero esto es una baja basada. Lo que hace ese señor es tratando de embajar mi nombre como juez, como trabajador. Y esos jueces estarían absolutamente en contra de ese disparate. Y entonces ellos estarían diciendo, no puede ocurrir esto. Pero este presidente del Senado lo que le interesa es la hegemonía de manera indiscutida del Partido Negación Puertorriqueña, y es del liderato del Partido Negación Puertorriqueña. Yo estoy seguro que hay muchos PNP que son gente decente, que también dicen, eso es una poca vergüenza, y eso es corrupción estructurada. Pero, bueno, sigamos con las otras características. Sí, la número 13. La número 13 es que se acepten los resultados de las elecciones. Claro, estoy suponiendo que las elecciones son justas, ¿verdad? Que valen la pena, que valen la pena ser aceptadas. Y eso es algo que, bueno, aquí en Puerto Rico hasta ahora han sido bastante aceptadas. Aunque, Es que la trampa se hace antes, no se hace después. No se hace después, no. Sí, pero aparte de todo, nuestro gran ejemplo de democracia, que es Estados Unidos, allí hay un presidente ahora que nunca aceptó que perdió antes. No aceptan los resultados de las elecciones. Y está diciendo que van a robarse las elecciones de medio término en el noviembre. Ya lo está diciendo y no han llegado las elecciones. Sí, no, pero ellos hacen eso antes y después. O sea, el americano en eso, las trampas buscan a cómo hacerlas antes y después. Pero en Puerto Rico las trampas han sido siempre con antelación. Y esa es la realidad. Bueno, aunque recuerdo en el año 1980 que mientras se estaban contando los votos, entonces fue la luz, ¿verdad? Ese es el caso de Valencia, ¿cómo le llaman? Sí. Ajá, y de momento salió otro que estaba al frente después de que cuando retornó la luz. Y estaba bastante al frente comparado con lo que estaba anteriormente. Así que aquello fue un brinco espectacular. Pero por cierto, yo creo que ese gobernador era también del Partido Nuevo Progresista. Carlito, era un tocayo tuyo. Mira, que las elecciones sean aceptadas de manera... Y yo creo que allí entra... Yo me pregunto, ¿verdad? Y esta pregunta la he hecho anteriormente... El hecho de que exista libertad de expresión no significa que yo tengo derecho a mentir públicamente. O sea, en lo que se refiere a la opinión pública, a yo conducir la opinión pública a base de mentiras y de mercadeo falacioso, no hay derecho a eso. Y entonces el derecho a que las elecciones sean aceptadas tal cual es el resultado tiene como precondición el que las elecciones se condujeron de manera justa, de que las personas votaron un voto de persona viva, ciudadano del país, un voto que apareció, que hicieron votos razonablemente informados en la mejor medida que las personas pudieron hacer el asunto, que los partidos se pudieron inscribir, que el asunto de inscribir un partido no se tornó en una imposibilidad estructurada. Y que los partidos pudieron decidir quiénes eran sus candidatos para cuáles posiciones también. No digas. Que eso es otra también que pasó. Porque ni eso se pudo. Ni eso. ¿Qué más? Bueno, la última, la 14ª fundamento es el dominio de la ley. Que la ley aplique de igual manera a todas las personas, a todos los candidatos, a todo el mundo, ¿no? Eso es algo que, pues, aquí evidentemente cuando tú ves que tantos hacen trampa y nunca se llevan a arrestar a nadie, pues te das cuenta de que no se lleva, ¿verdad? De que la ley no está aplicando de igual manera a todos los lugares. Y eso ocurre también en Estados Unidos. Algo que se está criticando mucho en los Estados Unidos actualmente es que con este escándalo del tráfico sexual que tenía Jeffrey Epstein, han pagado
mucho de la gente con poder que se aprovechaba de ese tráfico que él tenía, pero todos estos son personas de otros países que no son Estados Unidos. En Estados Unidos nadie ha salido, ha tenido que pagar por lo que ha hecho, y eso te dice, ¿no? Que si tú eres poderoso, si eres rico en Estados Unidos, tú puedes salirte con la tuya. Bueno, ha incluido en el escándalo, están incluidos personajes europeos también. Por eso el príncipe Andrés dejó de ser príncipe ya y está arrestado. Pues y es porque en ese sentido Estados Unidos ha sido como una extensión del Imperio Británico, ¿verdad? Se desarrolló como imperio entonces, pero mantiene esa raíz europea y es una clase capitalista multibillonaria, mayormente norteamericana, pero que incluye gente de algunos otros países. Esos que son los intocables. Los intocables en el mundo. Y aquí, en este último punto del el rule of law, que la ley sea la que rija. Ya en el caso de Puerto Rico, nuestro problema de falta de democracia se ha ido agravando porque la ley que rige ha ido cambiando, han estado constantemente cambiando la ley, como hemos visto en toda esta discusión, para hacer legal lo ilegal e incluso para hacer legal la inmoralidad. Porque muchos de estos escándalos que hemos estado hablando es de inmoralidad pública, la impunidad con que hacen las cosas, la forma como esconden la información, que el Centro de Periodismo Investigativo tiene que pasar, tiene una gente allá, están pagando, yo diría, en el Tribunal Supremo, tienen que estar yendo allá constantemente para que le den cualquier dato que necesiten del gobierno para hacer un artículo de investigación, hay que estar yendo a los tribunales. Y cada vez hasta los tribunales se ponen más difíciles porque todo lo va controlando este bipartidismo violeta, entre más azul que rojo, pero tiene los dos colores, que ha ido legalizando las cosas que ellos hacen para robarle al país y para mantenerse en el poder. Así que hay que volver todavía más atrás a lo que decía Hostos, practiquemos la moral, que es lo que hace falta, porque ya ni la ley se puede confiar en ella con esta gente que hace las leyes. Siguiendo ese mismo tópico, en el caso de Epstein, los files de Epstein, acuérdate, el Congreso votó para que se diera a la luz pública estos files, tanto demócrata como republicano, fue unánime. Pues, el Departamento de Justicia tenía esa encomienda, pero presenta el file de Epstein con muchas páginas en negro, y peor aún, que las páginas que estaban en blanco y se podían leer eran las muchachas que habían sido víctimas en este caso. Sí, se publicaron nombres que debían haberse mantenido. Exactamente, que era precisamente la intención, era guardar esos nombres y presentar los pedófilos. No, pero presentaron las víctimas, no los pedófilos. No los pedófilos. Y como la mitad de los documentos ni siquiera han sido publicados todavía. Y todavía. Entonces se reclama, yo no sé, por parte de un congresista, de que en el Trump aparece mencionado más de 18,000 veces en esos files, con una cantidad así de esa naturaleza. ¿Cómo y por qué y cómo, cuándo, qué dice de él? No se sabe. Pero fíjate entonces ese balance de todo lo que estamos hablando, de que falta de democracia existe en toda esta estructura que tiene tanto Estados Unidos como Puerto Rico. Y la hora pregunta sería para todos aquí, después de haber discutido ya 14 principios que enarbolan la democracia, ¿cuántos de esos cumplimos en Puerto Rico? ¿Los cumplimos todos? ¿Estados Unidos los cumple todos? ¿Tenemos democracia? Yo me deprimí antes de terminar de contar. Déjenme yo a poner una notita un poco optimista aquí. Gabriel nos ha recordado a lo largo de años de la amistad que tenemos que hay 3 niveles de la corrupción. Que la colonia es la forma de corrupción más grave que existe. Segundo nivel es la corrupción estructurada, esas leyes aprobadas, esos reglamentos aprobados con el propósito
de sacarle beneficio para unas personas o a unas entidades en particular, que es de lo que hemos estado esencialmente señalando en la mañana de hoy. Y existe la corruptela, que es cuando un alcalde se vende por un geló de lo que sea, de varios miles de pesos. O sea, eso es una corruptela y no hay duda de que eso es corrupción también. Pero es un nivel de corrupción que en los periódicos hace muchas primeras planas, pero las otras dos formas de corrupción casi no aparecen en los periódicos, a no ser que usted lea el periódico Claridad. Pero eso no significa que nosotros no tratemos de trabajar en contra de esa corrupción estructurada o de esa corrupción que llamamos la colonia. Y eso es un sentido positivo, es un sentido optimista del asunto. El segundo detalle es, y no puedo usar la palabra apropiada porque Joe me regañaría y con razón, que ponga usted un blanquito allí, es una democracia. Y yo diría que una democracia es un compromiso bilateral entre el pueblo y el gobierno. Y que las características que Juan Carlos nos ha estado describiendo a lo largo de varios programas es precisamente una descripción de cómo es ese compromiso bilateral. Yo no le doy un cheque en blanco al gobierno, ni el gobierno me da un cheque en blanco a mí. Yo como ciudadano, nosotros como ciudadanos, no le conferimos al gobierno un cheque en blanco, ni pretendemos hacer una estulticia de esa naturaleza, porque en esa estulticia nosotros saldríamos perdiendo. Hay poderes gubernamentales, los poderes gubernamentales, judicial, electoral, que Gabriel acaba de mencionar, en ese llamado tribunal electoral que existe en algunos países. El asunto legislativo, el asunto ejecutivo, son todos poderes del gobierno. Y el ejecutivo nosotros a veces pensamos que tiene que ver con el ejecutivo más principal del gobierno, pero no es cierto. El ejecutivo principal es ese que elegimos nosotros, sea gobernador, sea comisionado residente, sea un alcalde, pero en realidad hay toda una estructura gubernamental, hay una serie de instituciones que se han ido formando en los países para atender lo que son las necesidades de la población. El Departamento de la Familia, que es uno que recientemente ha entrado en las noticias, pues ciertamente es una estructura con el propósito de atender necesidades de los ciudadanos. Allí hay personas mayores, hay niños, hay familias que tienen necesidades especiales, hay maltrato de personas, y el Departamento de la Familia fue una estructura diseñada con el propósito de atender las necesidades de la población. Junto con ese está el Departamento de Justicia. ¿Qué incluye eso? Bueno, una cantidad de fiscales allí para atender un número de casos. Y eso, todo eso, tiene una serie de reglas para su operación. Y esas reglas son parte de ese compromiso entre el pueblo y el gobierno. No le damos carta blanca para que el fiscal acuse al que le falta pelo y al que tiene pelo. No, esa no puede ser la condición para acusar a nadie. Tiene que ser la comisión de delitos. Tiene que ser el fallar en reglas o en leyes que el país tiene. Así que hay un número de cosas que corresponden a las gestiones gubernamentales y a sus estructuras. Y nosotros esperamos que cuando las leyes se instalan, que esas leyes sean leyes justas, no sean leyes para beneficiar a algunos y hacerle daño a la gran mayoría del pueblo. En ese sentido, cuando Juan Carlos lee el punto número 14, ese, de que las leyes le apliquen por igual a todo el mundo, sí, las leyes también podrían ser injustas, pero no. La presunción, y eso estaba entre los primeros criterios que teníamos del asunto de la descripción de la democracia, era que la participación del pueblo era con el propósito de definir leyes que fueran para beneficio de todo el pueblo y no para beneficio de unos poquitos. Ese fue el primero de los principios. Oh, ¿cómo va a ser? El primero de los 14 principios, la participación ciudadana. Es que de hecho,
redondeando también en lo que está señalando Carlos, de cuál es nuestro propósito con todas estas discusiones, con este programa, es que queremos a Puerto Rico, queremos que el pueblo de Puerto Rico pueda vivir más feliz en un país que sea soberano para empezar, porque como señalábamos, la corrupción y base de todas las otras corrupciones en nuestro país es la situación colonial. Así que primero que nada, también hay que tener eso claro. Tenemos que aspirar a un país soberano que pueda ser próspero, pero una prosperidad en solidaridad, basada también con la solidaridad y con la sostenibilidad de las condiciones naturales en que vivimos, un país en el que haya buena educación, un sistema de salud apropiado, que sea también básicamente verdaderamente democrático, que en todos los niveles de la organización social puertorriqueña haya participación de los que van a estar afectados por las decisiones que se están tomando, y que sea un país, por lo tanto, con la posibilidad de ser feliz, de llevar una vida buena y no darse la buena vida que se están dando algunos a costa de la mala vida del resto del país. ¿Cómo? O sea, que hay un concepto latinoamericano sobre todo del buen vivir, que es vivir feliz, y es a lo que queremos que podamos llegar como pueblo. Y para eso hay que empezar por discutir todos estos asuntos y la necesidad de la descolonización. Mira, antes, esas palabras que tú has dicho pudieran interpretarse como una utopía. Y tú puedes decir, bueno, esto, no. Pero lo que pasa es que cuando tú miras los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, tienen esos preceptos, esas mismas. Existe. Tienen monarcas, pero tienen democracia. Tienen monarcas, pero tienen democracia. Claro, y algunos no son estrictamente democracia. Exactamente. Entonces, claro, no quiere decir que no haya uno que otro corrupto, no quiere decir que no haya criminalidad, pero obviamente se mueve hacia ese modelo que tú estás señalando, porque la gente puede decir, eso son inventos, eso son utopías, eso no va a llegar nunca. Son reales, ¿Son reales? Y son los países que salen consistentemente como los países más felices del mundo. Exactamente. Y con las mejores democracias. De hecho, nosotros aquí discutimos todos esos países, y ahí tenemos también países cercanos como Costa Rica, que tenemos países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, países que ni siquiera ahora mismo Suiza, con lo que está diciendo Trump de meterse y que los ayuden en la OTAN para que le caigan encima a Irán, ellos han dicho, yo no voy para allá. Canadá es mucho más democrático y cumple mejor con muchas de estas cosas que Estados Unidos, y por eso mismo entonces los menosprecia el señor Trump. Anoche en la actividad en Cabo Rojo, haciendo el paréntesis, hubo un orador que hacía referenciar como el orangután anaranjado. Y yo creo que debe pedirle excusas a los orangutanes. Exactamente, eso es bendito, ¿no? Ellos no se merecen eso. Juan Carlos, en los minutitos que nos quedan, ¿qué tú quisieras resumir un poco de lo que ha sido de tan importante que es esta descripción de la democracia? Yo creo para los amigos que no han escuchado los otros programas en donde hemos hablado de los principios de democracia, puedo listar los 14. El primero de ellos era la participación ciudadana. La segunda es igualdad, ¿no? Igualdad ante la ley para todos. El otro es rendición de cuentas, el tercero. El cuarto es transparencia, que eso también se está perdiendo mucho. La quinta es la tolerancia política, ¿verdad? Que no haya persecución. La sexta es el sistema multipartido, o sea, que electores tengan distintas opciones. El séptimo es control sobre el abuso de poder, que a eso aquí no hay ninguno. El octavo es la libertad de economía, donde las personas pues sean libres para escoger lo que van a estudiar y en lo que van a trabajar. El noveno es la Carta de Derechos, que aquí hay. El décimo son derechos humanos.
que a pesar de que uno piensa que aquí se cumple, no todos se cumplen. El 11º, eso lo discutimos hoy, elecciones libres y justas. El 12º son los tribunales independientes. El 13º son que se acepten los resultados de las elecciones, y el 4º es el dominio de la ley. Eso es que existan y que se practique a la misma vez. O sea, no es que diga, porque la transparencia aquí se convierte en trampa. La transparencia. Transparencia, con M, no con N. Me parece a mí que lo que hemos hecho es describir las características de lo que quisiéramos fuera nuestra democracia. Hay porciones en donde cumplimos y hay porciones en donde no. La cuestión de si la democracia es puramente el voto cada 4 años y el gesto es un cheque en blanco al partido de gobierno, eso no aparece entre las 14 características. Yo creo que... No hay banquete total ahí. Lo principal es la participación ciudadana y que se permita, ¿no? Y que se promueva la participación ciudadana, lo cual requiere que haya transparencia, requiere que haya leyes que abonen a que se participe. Y eso cada vez yo lo veo menor. Y uno de los temas que quisiéramos discutir eventualmente es el tema de los permisos que se está proponiendo, que cada vez está peor. De hecho, algo que estaba pensando es que ahora mismo, en asuntos ambientales, el reglamento que está funcionando es un reglamento que ha sido anulado 2 veces por el Tribunal Supremo. El Tribunal PNP Supremo de Puerto Rico ha anulado ese reglamento conjunto. Sin embargo, es el que se está utilizando como emergencia, ¿no? Lo ponen como, que eso es una emergencia. ¿Pero emergencia de qué? Si antes teníamos uno que funcionaba, que bueno, tenía sus problemas, pero no estaba anulado por el Tribunal Supremo. Este es un tema que entiendo que vamos a estar tocando en el próximo programa, pero que hay que tomar cuenta. Hasta ahora todo el mundo está bien escéptico, pero también hay que estar bien en guardia, porque este mamotreto de más de 800 páginas que ha sacado el gobierno, que es la desiderata, el wish list de un montón de desarrolladores y de ciertos empresarios, también han metido ahí muchas otras cosas escondidas. Y por ejemplo, demuestra claramente el sesgo a favor del gran capital. En la página 591 a la 594 está básicamente el P de la C25, que es el que redefine la zona marítimo terrestre, para que se pueda desarrollar hasta en la misma playa. Bueno, y también hace, o sea, que ahora mismo en la zona marítimo terrestre tú puedes ubicar estructuras que sean dependientes del agua solamente. Exacto. Pero eso lo van a quitar también. Que eso va en contra del mismo comité de cambio climático que dirige a Carl Soderberg. Eso lo tiraron al zafacón. No se sacan esto. Y que es un peligro, porque el problema es que el cambio climático es un hecho cierto. Y que cuando venga todos esos huracanes se lleva a esas estructuras como si fuera un barquito de papel. Bueno, Joe nos está recordando que hemos llegado al final de este programa. Aspiramos a haber sido educativos y agradecemos sobremanera la participación de nuestros miembros y su estudio, el tiempo que le han dedicado a esto, y a usted, querido Radio Escucha, el que nos ha dedicado el tiempo y el oído para nuestras discusiones. Hasta el próximo sábado. Quedamos de usted en Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Muy buenas tardes. Quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Mi amor, te quiero tanto. Y yo a ti.